espero que estén muy bien. Voy a pasar a explicarles uno a uno todos los puntos que tienen que realizar en esta nueva actividad. Al igual que durante la actividad pasada, lo que vamos a trabajar es el mito, ¿sí? Por eso les pido que vuelvan a leer las características de este tipo de textos, que recuerden las tienen al principio de la actividad anterior, y después recién se pongan a hacer las actividades. 1. Luego de repasar las características del mito vistas en la actividad anterior, resolver las siguientes consignas a partir de la lectura de Aracne la tejedora. A. Indicar dónde transcurren los hechos y mencionar dos personajes principales dentro del relato, caracterizar a cada uno. Bien, en esta primera consigna lo que tienen que identificar es el marco narrativo, ¿sí? Dónde transcurren los hechos, es decir, qué espacios, qué lugares hay dentro de la narración y dos personajes principales dentro del relato. A cada uno de ellos los van a caracterizar. B. Explicar las causas del conflicto entre Aracne y Atenea. ¿Quién sale beneficiado y quién afectado de esta confrontación? Justificar. En todo relato nosotros tenemos una estructura que es inicio, conflicto y desenlace. Ustedes lo que tienen que hacer es desarrollar el conflicto de Aracne la tejedora. ¿Qué dos personajes se enfrentan? ¿Quién sale beneficiado? ¿Quién sale afectado? Mientras más desarrollo tenga la consigna, mejor. Punto C. Buscar la definición de mito etiológico, copiarla y explicar si podríamos o no encuadrar a Aracne la tejedora en este tipo de relatos. Es muy importante que copien la definición de mito etiológico, que quede en sus carpetas. Una vez que la copian, la leen y se fijan si en Aracne se cumplen las características que debe tener un mito etiológico. Si se cumplen, entonces Aracne va a ser un mito etiológico. En este caso lo tienen que justificar. ¿Por qué es un mito etiológico? O en el caso de que no lo sea, ¿por qué no lo es? Bien, voy al punto 2. Imaginen cómo sucede, paso a paso, la transformación de Aracne en araña y escribir un relato narrando ese cambio. Bien, ustedes van a ver que hacia el final del relato, uno de los personajes sufre una transformación, ¿sí? Aracne se transforma en araña. Lo que tienen que hacer es narrar paso a paso cómo creen ustedes que se produjo ese cambio, qué transformaciones físicas tuvieron lugar hasta que finalmente Aracne quedó transformada en araña. La extensión tiene que ser más o menos media carilla, mínimo, media carilla. A partir de ahí, si ustedes quieren seguir escribiendo, lo pueden hacer. B. Transcribir 7 palabras de tu relato, separarlas en sílabas y marcar la sílaba tónica. Esto es lo mismo que hicieron en la actividad pasada. Lo único que ahora las 7 palabras las van a transcribir de su propia narración, de la narración que hicieron en el punto 2a. Transcriben estas 7 palabras, las separan en sílabas y marcan la sílaba que suena más fuerte cuando nosotros pronunciamos la palabra. Bien, ahora voy a la segunda parte de la actividad. La comunicación seguramente es un tema que ya vieron otros años. Ahora vamos a hacer un repaso de lo más importante de este tema. Es una parte esencial de la vida de los seres humanos. Posibilita la participación en la vida social y la expresión de sentimientos y emociones. En todo acto comunicativo, como por ejemplo el que figura a continuación, intervienen determinados elementos. Bien, yo acá les puse los elementos básicos del circuito comunicativo y se los fui explicando a partir del ejemplo que tienen más arriba, ¿sí? El ejemplo dice: Carlos, el día está nublado, parece que va a llover. Marcela, sí, lo dijeron en el noticiero. Bien, a partir de ese diálogo vamos a ir identificando todos los elementos del circuito comunicativo. El emisor, que es quien envía el mensaje, en este caso va a ser Carlos, que es el que inicia la conversación. El receptor, es decir, la persona hacia quien va dirigido ese mensaje, va a ser Marcela. El mensaje es textualmente lo que dice el emisor. Fíjense que yo les abrí comillas, puse la primera parte del enunciado y después puntitos suspensivos. Ustedes, cuando tengan que hacer lo mismo, es decir, identificar los elementos del circuito en un diálogo cualquiera, van a hacer lo mismo. No hace falta que copien todo el mensaje, pero sí es importante que por lo menos copien la primera parte y señalen con puntitos suspensivos que sigue el enunciado. Bien, el referente es el tema del cual se habla. Se tiene que definir en 2 palabras, 3 palabras, 4 como máximo. O sea, tiene que ser concisa la respuesta. En este caso, Carlos y Marcela están hablando del clima. El código puede ser verbal, cuando utilizamos las palabras, o no verbal, cuando nos comunicamos, por ejemplo, a través de señas sin usar palabras, ¿sí?
Es decir, hay dos tipos de código, verbal o no verbal. Si en el intercambio estamos usando las palabras, entonces el código es verbal. En cambio, si nos estamos comunicando a través de señas, el código es no verbal. Por último, el canal es el medio por el cual se envía el mensaje. Puede ser visual, como por ejemplo una carta, un mail o un mensaje de texto. Puede ser sonoro, las conversaciones orales, un celular o una radio, o audiovisual, una computadora o la televisión. Es decir, según el modo en que ustedes reciban ese mensaje, se va a definir el canal. Si ustedes están hablando por teléfono, por ejemplo, están recibiendo el mensaje a través de lo sonoro, lo están escuchando, entonces el canal va a ser sonoro. En este caso, ustedes están viendo este video y yo me estoy comunicando con ustedes a través de un canal audiovisual, porque estoy usando tanto el sonido como la vista. Ustedes, están utilizando tanto el sonido como la vista para poder entender mi mensaje. Bien, una vez que repasen los elementos del circuito comunicativo, lo que tienen que hacer es identificar en el siguiente diálogo extraído de Aracne la tejedora los elementos del circuito comunicativo. Es decir, quién es el emisor en ese intercambio, quién es el receptor, cuál es el mensaje, cuál es el referente, el código y el canal. Solamente con ese diálogo que yo les puse hacia el final. Mi tejido es mejor que el tuyo, opinó Aracne, qué insolente, le gritó Atenea. ¿Sí? Nada más que eso. Cualquier consulta, como les digo siempre, me escriben y espero que puedan resolver la actividad sin ningún problema. Les mando